Hola Iván, qué gusto saludarlos una vez más desde este Campeonato del Mundo que hoy ha deparado la tristeza de la derrota de Colombia. En realidad, el equipo Café perdió el partido ya en el primer minuto con un penal en contra y un jugador expulsado. Después empató, metió mucha garra, peleó el partido, pero cayó ante la superioridad numérica y finalmente futbolística de Japón. Ya es una derrota que preocupa seguramente a los colombianos porque este era un partido de los que uno piensa de antemano que hay que ganar. Y en cuanto a la selección argentina, ya se conocen los cambios que se van a producir, va a entrar Mercado, el Toto Salvio va a la mitad de la cancha, Pavón por Di María, entre las variantes más importantes. A lo mejor el partido frente a Islandia vino bien para encontrar una formación ideal en este cotejo decisivo que pasado mañana tienen que jugar frente a la selección de Croacia. Y hablando de cambios, no es mejor el panorama del gobierno. Entran peores que los que estaban jugando como titulares, pero peores en todo sentido. Yo no sé cómo consigue Macri, el gobierno de las corporaciones, siempre funcionarios que sean del palo offshore, del palo no pagar impuestos, sacar dineros de la República Argentina, evadiendo naturalmente a la AFIP, instalarse en ese mundo offshore que habitan justamente los políticos que están a cargo del gobierno y los medios de comunicación que apañan a esos políticos. Iguacel es otro Panama Paper, otro hombre que está en esa foja de servicios tan escasamente ilustrada de los integrantes del gobierno. Pero no solo eso es Iguacel. También Iguacel es el inventor de la peor mentira que se ha dicho respecto al gobierno anterior. Trabajando para Vialidad, inventó algo que muy bien Tuni Coleman describe de una manera que después no hace falta agregar más nada. Dice Tuni, el ingeniero Javier Iguacel se ganó el puesto de ministro por haber sido el alumno más distinguido en falsear una denuncia clave contra el kirchnerismo. La secuencia es asombrosa. Asumió en Vialidad Nacional el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, el 13 de enero, ordenó una auditoría sobre las rutas construidas. En los 24 distritos del país, no. En uno solo, en la provincia de Santa Cruz. Ese es Iguacel, un servil del gobierno y del establishment, un denunciante que no tiene la mínima ética en lo que propuso desde esa denuncia y además un hombre offshore. ¿Mejora el cambio de Sica por Cabrera? No. ¿Saben ustedes? Sica es también un hombre comprometido en los negocios justamente con el Ministerio de Producción que ahora va a regentear. Entra por Cabrera después de conocerse que ha hecho muy buenos negocios, millonarios negocios con el Ministerio de Producción. Todo es corrupto, todo es vil, todo es un brutal engaño de quienes están ahora a cargo del gobierno. Pero esto viene de antes, incluso de las elecciones, cuando estaban financiando su campaña. Sobre todo la campaña de la provincia de Buenos Aires, la que incumbe a Ocaña, la que tiene que ver con Esteban Bullrich. ¿Sabes de dónde sacaban el dinero? Supuestamente. De los pobres, que ellos tomaban de los datos de ANSES, para eso querían los datos, para lavar dinero, para blanquear dinero que después lo metían como parte de la campaña. Y recurrieron a las personas más pobres para hacer creer que ellos eran los aportantes. Una investigación formidable de nuestro colega Juan Amorín, uno de los periodistas del año para El Destape, permite destapar esta historia tenebrosa del gobierno antes de serlo. Quería saber si vos habías puesto 250 pesos para la campaña de Cambiemos el año pasado. No, sabes que no, nada que ver, no. Yo estaba en el Ellos Hacen, ahora es Hacemos Futuro y aparte cobro el salario familiar. Yo no sé si esto es como para que blanqueen plata a ellos y ponen nuestros nombres, no, o sea, no sé, ¿viste? Yo tengo acá que vos aportaste 350 pesos a la campaña de Graciela Ocaña, de Cambiemos, y 350 pesos a la campaña de Esteban Bullrich, de Cambiemos. ¿Esto es así? No, no es así. Esto fue también una mentira porque a mí me hicieron firmar un papel para poder tener una tarjeta de alimento. Nuestros colegas quisieron saber algo respecto a lo que Ocaña tiene que ver con esta historia. Ocaña, justamente, una especie de reina de la transparencia. Nunca se le creyó. Las denuncias que ha hecho en general han sido una auténtica vergüenza. Pero posa de denunciante, posa de persona que busca la verdad y busca que los funcionarios públicos sean éticos.
Vean ustedes lo que pasó con este llamado que le hicieron a Graciela Ocaña. Hola. Sí, diputada Ocaña. Sí, ¿Cómo le va? Lucas Martínez, periodista del Destape, le habla. ¿Cómo anda? bien, ocupada en este momento. Le hago En brevemente... una reunión. No, no me hagas porque no estoy ocupada. Hay un listado extenso de nombres que figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos en la que usted fue electa diputada nacional, y hablamos con ellos y ellos no están al tanto de haber sido aportantes, no lo fueron, son falsos aportantes y cobran algún tipo de beneficio social, por lo que figuran en algún listado de ANSES. ¿Cómo explica esto? Que hay Llama a mi despacho. porque Chau, hay chau. una información... Diputada, ¿nos cortó? Ocaña cortando la llamada, Ocaña no pudiendo dar explicaciones, Ocaña, la misma de aquellas denuncias. Estamos muy contentos y bueno, traemos toda una agenda que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la transparencia. Muy contentos de poder empezar a trabajar con gente de mucho prestigio, de todos los bloques, que hoy también se han incorporado a la Cámara y bueno, con una mirada muy propositiva para trabajar por la ciudad y fundamentalmente para los vecinos. Pero todo es tramposo, todo lo que han hecho, todo lo que viven, todo lo que ocultan además los medios de comunicación. Usted no lee seguramente demasiado en los medios de comunicación que llamamos dominantes, y yo digo diabólicos, sobre lo que ocurre con el intendente de Paraná. Cada vez más comprometido en un narco escándalo que tiene que ver con la intendencia que él regentea en la capital de la provincia de Entre Ríos, como ha venido denunciando desde hace tiempo el excelente programa de C5N, ADN. Paraná hoy es un estado narco. Lo era hace mucho, pero hoy ya lo sabe todo el mundo. Mauricio Macri apoya el municipio de Paraná. Demostrábamos hace un año la conversación de Pablo Hernández, un concejal de Cambiemos, con el narcotraficante más conocido de Entre Ríos. Narcotraficante más conocido de Entre Ríos. Y esta era la conversación. Pablo Hernández. Hola, querido amigo. El análisis digital te pega un garrotazo a vos, me pega a mí también, ¿viste? Ajá. Lo importante es guardarlo sin contestarle nada. Ajá. Él dice como que vos estás a cargo de la unidad 2. Ajá. Y que tenés un aliado, un concejal. Yo creo que no hay que contestar nada. A mí si me preguntan, yo me hace boludo, ¿verdad? A mí si me preguntan, yo ya no me voy a esconder mal. Le voy a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo a Barico no lo defiendo más, Pablo. Basta ya, Pablo, déjame romper la pelota, hermano. Déjame joder, yo le levanté la campaña y me tengo que estar escondida, pero basta. No te digas que te escondas. Oye, Barico, déjame joder, boludo. No, no, yo soy mi amigo, te tengo como amigo, no estás conmigo. Está todo bien, pero yo estoy recaliente, boludo. Estoy recaliente porque con Barico hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, Yo lo que estoy diciendo, Daniel, es que el tipo te ensucia la mano porque no esté conmigo, boludo. Sin embargo, la estafa, el fraude más descomunal, es el que quiere cometer el gobierno en asociación con la Corte Suprema de Justicia. La reunión de Macri y Lorenzetti, que muchos presentaron como el deseo de Lorenzetti de continuar en la presidencia de la Corte Suprema o de irse de una manera más o menos elegante de la presidencia y dejársela a Manieto Rosenkrantz, no es tal. No fue por esto que se reunieron, sino por algo muy pero muy grave para los jubilados de todo el país. De lo que se trata es de conseguir que la Corte Suprema falle en contra de los jubilados en el cúmulo de denuncias que, por supuesto, dan la razón desde otros sectores de la justicia y en la denuncia de Fernández Pastor sobre lo que han hecho con los aumentos que correspondían para los jubilados. Toda una historia de mucho dolor para millones y millones de personas en la República Argentina, que el gobierno trata, a nombre del Fondo Monetario Internacional, evitar. Y le dice a Lorenzetti, no pueden fallar a favor de los jubilados, tienen que traicionar absolutamente todo, la peor de las traiciones que le están pidiendo a la Corte Suprema, más allá de aquella del 2x1. Pero además, cuando uno escucha lo de Trump en Estados Unidos y se pregunta quién votó a ese tipo que ha perdido a los chicos que separaba de los padres, aquellos padres que entraron a los Estados Unidos de una manera ilegal, le quitaban los chicos y los mandaban de vuelta. Los han perdido a los chicos. Entonces uno se pregunta quién vota a esta gente. Hay un perfil también del votante. Cambiemos debe tener una enorme adhesión de lo que llamamos los satisfechos del régimen. Esos satisfechos que en Puerto Madero, en los countries y en otros lugares distinguidos han asaltado de alguna forma la ética
no pagando los impuestos que corresponde por sus empleadas. El 40% de los empleados de esta gente está en negro. Y cuando uno mira todo esto, cuando advierte cuál es la moral de estas personas, dice cuánto se está perdiendo en la ética, en la moral, pero también en el dinero. ¿Saben ustedes, hablando de cuestiones estrictamente económicas, cuánto le costó a la Argentina tratar de mantener el dólar, pero fracasando? Los miles de millones de dólares que invirtieron, lo mismo que a Rusia le ha costado organizar este campeonato del mundo, con una diferencia. Los rusos consiguieron darle con ese dinero trabajo a 220.000 personas. Cambiemos no ha logrado darle trabajo a una sola persona, más bien que muchísimos los han perdido, invirtiendo el mismo dinero que costó organizar el campeonato del mundo. Y todo esto tiene que ver, sí, con la política. Uno piensa en Macri, en Quintana, que también está haciendo su lobby para que la Corte Suprema de Justicia le falle a favor del ingreso de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Un negocio supermillonario. Pero todo esto se puede hacer solamente con el blindaje mediático, de quienes son además los cómplices. Cuando hablamos de offshore, cuando hablamos de Islas Caimán, de Islas Vírgenes y de Delaware, podemos hablar perfectamente de La Nación, de Clarín. Ellos son los que están embretados en toda esa historia. Y es por eso que el Papa Francisco ha dicho algo que ya no llama la atención a quien les habla, por supuesto, porque conocen ustedes las históricas denuncias que hemos hecho respecto a que no son estrictamente los políticos los que componen esta tragedia informática y económica que está viviendo la Argentina. Tiene que ver con los medios de comunicación. Palabra por palabra, lo que ustedes les van a escuchar al Papa de las últimas horas tiene un enorme valor. Atención Clarín, atención Magneto, atención La Nación, atención Zaguier. Per esempio, pensiamo, c'è una legge dei media di comunicazione, si cancella quella legge, si dà tutto l'apparecchio della comunicazione a una ditta, a una società che calunnia, dice delle falsità, indebolisce la vita democratica. Le dittature, tutti hanno incominciato così, con adulterare la comunicazione. Así empezaron las dictaduras, dice el Papa. Y a veces uno teme que este sea el camino inexorable que quiera seguir Macri a nombre del gobierno de las corporaciones. Porque no van a querer soltar esto, y mucho menos rendir cuentas frente a la justicia si es que algún día la justicia vuelve a ser lo que tiene que ser. El Papa habla con claridad de la ley de medios, que en la Argentina, saben ustedes, Macri borró de un plumazo con un decreto. Habla de las mentiras, de las infamias, de las calumnias de esos medios de comunicación. Habla de una sola empresa, por supuesto. Está refiriéndose al Grupo Clarín. Lo que dice bien claro y muy enfáticamente, no puede tener otro destinatario, por supuesto, que el Grupo Clarín. Y el Papa hace referencia además a ese dominio brutal que tienen sobre la sociedad y sobre la justicia. Siempre les decimos que están presos casi 30 personas, prisioneros políticos de este régimen, porque son los medios de comunicación. Es la gente de Magneto la que determina quiénes están presos en la Argentina. Basta decir que son kirchneristas, acusarlos de algo, como por ejemplo el personaje ese de Vialidad, para que ciertas personas estén presas, sin que haya condena de por medio, y muchísimas veces condenas que cuando se produzcan ni siquiera tendrían que promover la cárcel. Por ese motivo, entre esos presos políticos, cuyo primer nombre, el que más nos duele siempre, lo decimos, es el de Milagro Sala y sus compañeras presas políticas en Alto Comedero, pero también pasando por Debido, por un contador Kirchner, etcétera, llega a los nombres de Fabián de Sousa y Cristóbal López, los dueños de estos medios. Clarín siempre se queda con todo y lo hace casi sin poner dinero. Lo que quieren es vaciar a esta empresa de contenido y después comprarla por chirolas. Y si no ellos, sus amigos, aquellos de otros medios de comunicación que se ponen a las órdenes del Grupo Clarín. Esta es la tragedia mediática que se está viviendo hoy día en la Argentina y que el Papa ha denunciado con las palabras más claras que yo haya escuchado en toda mi vida de un personaje importante. Aníbal Fernández, que ahora es abogado de ambos, dice aquí cosas que usted tiene que escuchar, hay que prestarle atención, porque aquí están los argumentos de peso
que demuestran la locura que significa que Clarín y Macri tengan presos a los dueños de C5N. Si ves que hay una presión sobre los jueces fenomenal, sí. Acaban de decir que la tasación de la empresa petrolera es de 42 millones de pesos. Sí. Bueno, lo que no sabe el que hizo semejante bestialidad es que hubo, en el año 2016, después de haber sido agraviada como fue agraviada por el presidente y todas las cosas que se hizo, una propuesta internacional donde participaron 4 brokers, entre ellos Transfigura, que es la que acaba de hacer una propuesta en estos días. Bueno, terminó esto estando o a la persona o a la empresa que se le adjudica es a Conver, que es una empresa británica. La empresa británica ofreció, que es lo que se acordó, que podría ser la mejor oferta, y por supuesto que esto no es cuestión de sentarse a comerse un churrasco y tomarse un vino y que el presidente te diga te doy tantos palos. Esta es una discusión de un estudio de abogados argentinos, de un estudio de contadores argentinos que terminó evaluando esta situación. Pagaban 115 millones de dólares por el puerto, 100 millones por el stock, 135 millones por 3 años del flujo y 3 años más de flujo, 135 millones más. Bueno, 135 más 135, 270, más 100 por el stock, 370, más 115 por el puerto, 485, más 22 por la venta de las estaciones de servicio, 507 millones de dólares sin impuesto. Y ahora lo quieren vender en 42. ¿Quién garpa la diferencia? Mejor volver al campeonato del mundo, al partido de pasado mañana, a ver si Pavón hace los desbordes que la selección está necesitando y está esperando. El partido tendría que ser otro, según mi punto de vista, pero el punto de vista de quienes opinamos antes de los partidos, seamos aficionados o seamos periodistas, poco vale. Si a mí me decían que apostara dando 3 goles de ventaja contra Islandia, lo hubiera hecho. Estaba convencido de que había diferencia. El partido demostró que sí, que la Argentina está 3 goles arriba, pero había que convertirlos. Esperemos que el próximo jueves se dé esa oportunidad. Desborde de Pavón, centro para Messi, gol de Messi o de Agüero, en un partido que históricamente parece más difícil porque Croacia es en el escenario del fútbol más que Islandia. Pero cuidado, que Croacia estuvo por debajo de Islandia en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Mejor hablar del Mundial, porque si no caemos en Iguacel, offshore, caemos en Desica, negocios con el Ministerio de Producción, caemos en la trampa electoral que hicieron para que los pobres supuestamente pusieran el dinero que ellos querían blanquear para usarlo en la campaña política. Caemos en temas muy dolorosos, entramos en el mundo de los presos políticos, así que permítanme en el cierre compartir con ustedes una sonrisa mundialista y decir que para pasado mañana esperamos lo mejor de la selección argentina.